Muy bien, bienvenidas de nuevo, bienvenidos. Vamos en esta ocasión, a trabajar el tema que nos corresponde y por supuesto vamos entonces a hacerlo de la siguiente manera. Así que no aparece proyectado nada. Entonces vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a marcar acá. No aparece, vamos a detener. Ok, yo creo que ya. Bueno, vamos a dar inicio esperando que ya todo esté bien, que ya todo esté en la normalidad y vamos entonces a empezar ahora. Vamos a dar inicio a nuestra actividad, siempre agradeciendo en primer lugar a Dios por cada una de sus bendiciones, por su gran amor y por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes. Ya estamos casi para finalizar este curso libre, teniendo en cuenta de que hemos ido avanzando en diferentes temas y el día de hoy nos corresponde seguir en ese avance. Entonces reintegro mi bienvenida a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, y vamos a dar inicio entonces al tema. Como es sano, vamos a empezar mencionando, por supuesto, nuestro versículo, nuestro texto relacionado con el tema que vamos a trabajar. Y ese texto lo vamos a encontrar entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el verso 28. ¿Qué dice ahí? En ese lugar dice, en este texto dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá el texto lo relacionamos a fructificar y multiplicados, porque si nos damos cuenta, desde allí viene ya la orden para que entonces todo ser vivo, todo organismo se reproduzca. De esa cuenta entonces vamos a hablar el día de hoy de lo que es la reproducción celular. Entonces, la reproducción celular, como sabemos, implica que de una célula se vaya a originar otra. Y de esa cuenta tenemos esta imagen en la cual podemos ir observando cómo se diagramó esa división. Estoy viendo acá el chat y para contestar el chat a la señorita Cristina, lo que va a entrar hoy en el parcial es hasta donde lleguemos, por eso tenemos hasta mediodía para poder hacerlo. Sí, voy a contestar en el chat según lo logre ver. Siguiendo entonces vemos o analizamos, ¿verdad?, el punto de vista de la reproducción celular partiendo desde una patología, el cáncer. Entonces, cuando se produce el cáncer, se debe a la formación de células que se replican, pero que tienen alguna deficiencia, alguna anomalía en su ADN y que por tal razón cuando se reproduce, pues va a reproducir esa anomalía y ese proceso se denomina cáncer. El cáncer pues puede ser originado ya sea de manera genética
o por supuesto a través del medio ambiente. Tenemos acá imágenes donde podemos observar parte de ese proceso. En el caso que tenemos en pantalla es sobre el cáncer de cervix. En Guatemala este cáncer dice que es muy frecuente en la población femenina, ¿sí? Y que es el más frecuente seguido por el cáncer de mama. Entonces hay que tener en cuenta esos datos. El cáncer, como dice acá, se debe a fallas en los mecanismos de reproducción celular. Esos mecanismos tienen sistemas de control y que esos sistemas de control van a ser entonces los que fallan en algún momento. Siguiendo entonces acá, dice, las pérdidas de regulación celular son las que dan origen entonces a, miren, la mayoría, si no es que a todos los casos de cáncer. Entonces hay que tener muy en cuenta de que si bien tenemos el proceso de reproducción celular, va a haber uno o varios, mejor dicho, sitios de control, en donde la célula lleva su mecanismo y en un momento dice como detengámonos, revisemos si todo va bien, y luego si todo va bien continúa el paso y así sucesivamente. En algún momento esas deficiencias, esas anomalías en este proceso se pueden saltar los puntos de control y por tal razón entonces producir células con deficiencias. Tenemos acá entonces una amplitud para que vayamos relacionando esta imagen donde podemos ver el esquema de un cervix normal, el esquema de un cervix cuando empieza el cáncer y cómo se va deteriorando conforme va avanzando el cáncer. Incluso acá tenemos una imagen de los diferentes procesos que se llevan a cabo en el cáncer de cervix. Entonces es muy importante, ¿verdad?, de que las féminas tengan mucho cuidado con este tipo de situaciones. Seguimos entonces avanzando. Acá está el zoom de esa imagen para que podamos irla viendo. Luego entramos ya entonces al tema, la división celular. La división celular dice acá que va a estar relacionada con la tercera ley o el tercer postulado de la teoría celular, el cual nos recordaremos que dice que todas las células provienen de una previa, de una original, de una célula viva. De esa cuenta, entonces, la división celular no se detiene cuando un organismo ya alcanza la adultez, sino que la división celular en un organismo adulto aún continúa, ya que se siguen formando ciertos tejidos. Quiere decir, cada uno de nosotros sigue formando tejidos y se sigue dando la división celular en las diferentes células de nuestro cuerpo. Por supuesto, en células como las células óseas, ahí sí se desacelera bastante este proceso de división celular. Por supuesto, la división celular va a tener un propósito, ¿sí? Va a tener el propósito de producir células de repuesto para reponer células que ya han envejecido o incluso células que ya han muerto. Entonces, la división celular implica estos propósitos, ¿verdad? No es solo por el hecho de quererse dividir, sino que simple y sencillamente tienen una función. La función de reparar, la función de reponer, la función de sustituir células, según sea el caso. Y la pregunta entonces vendría, ¿por qué se dividen entonces las células? Ya hemos ahondado en esto, ya hemos planteado al inicio el por qué.
en la diapositiva anterior. Bueno, entonces veamos por qué o para qué. Para reponer las células viejas o muertas, que ya hemos dicho previamente. Entonces, las células se reponen a través del proceso conocido como división celular. En este proceso vamos a encontrar de que va a existir una célula a la cual va a fungir el papel de madre, ya que por medio de esta célula se van a originar dos células hijas. Y entonces nos dice de que en el proceso de la división celular común, cada célula hija, vean ustedes, recibe exactamente un juego de información genética de su progenitora, de la célula original. Y entonces esa información genética dice que es idéntica. No va a haber variantes. Va a ser idéntica entre la hija y la célula madre. Y que aparte de esa información genética, también la célula va a recibir, ¿verdad? Dice que aproximadamente la mitad del citoplasma. Noten ustedes esos datos. Acá tenemos entonces una imagen que nos hace referencia a parte de este proceso, pero en este caso es en el proceso de la fecundación, donde vamos a observar de que está una célula, un óvulo en este caso es fecundada por un espermatozoide y luego entonces se lleva a cabo todo ese proceso de división celular que nos representa cada una de estas imágenes. Entonces es precioso poder observar todo esto, ya que nos ilustra todos esos mecanismos que se llevan a cabo en la reproducción de la célula. Por supuesto, hemos hablado de material genético. Entonces, el material genético, como lo podemos observar en la imagen, pues se ha denominado ADN. ¿Se recuerdan cuando vimos biomoléculas? Y entonces el ADN, ya sabemos esas estructuras helicoidales que se están formando y que en esas estructuras pues vemos de que vamos a encontrar la secuencia de los genes y que dicha secuencia pues me va a servir para reproducir características en los diferentes seres vivos. Entonces el ADN está empaquetado en organelos, bueno, no son organelos exactamente, sino que en agrupaciones que se conocen con el nombre de nucleosomas. Esos nucleosomas entonces van a formar lo que se conocen como histonas y esas histonas entonces van a seguir agrupándose, por eso dice que esos nucleosomas se van a aglutinar y esa agrupación de material genético se va a convertir luego en fibras de cromatina y las fibras de cromatina entonces van a venir a conformar la cromatina condensada y que esa cromatina condensada pues va a dar como resultado un cromosoma. Entonces, vamos a seguir avanzando. Ya hemos dado los parámetros del material genético. ¿Cómo es de que se organiza el ADN en diferentes estructuras para poder llegar entonces a formar un cromosoma? Entonces, el cromosoma implica todo lo que hemos mencionado, desde los nucleosomas hasta llegar a una cromatina condensada. Muy bien, entonces acá se les presenta lo que se conoce como cariotipo. El cariotipo, pues, es el conjunto de cromosomas de una especie. Como ya hemos mencionado, los cromosomas van a ser entonces esos elementos de la célula que van a contener la información genética que va a ser transmitida de una célula a otra y que se va a encontrar, como ya hemos visto, dentro del núcleo.
De esa cuenta entonces vemos, como les decía, el cromosoma femenino. Y alguien me puede preguntar, ¿y cómo sabemos que es el cromosoma femenino y no masculino? Porque se recordarán ustedes, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Y como podemos observar acá, están representados el par 1 hasta el par 22. Por supuesto, el 23 también. Pero ustedes pueden observar que en el cromosoma 23 vemos que hay un par de cromosomas X. Y por tal razón, el cromosoma X más otro X me indican que se está analizando el cariotipo de una fémina. Pero, ¿qué significa entonces cromosoma? Cromosoma significa cuerpo coloreado. Coloreado ya que debido a las técnicas de histología se tuvo que haber coloreado este corpúsculo para poder visualizarlo. Dice acá, se hace la referencia de que los cromosomas prácticamente son incoloros, ¿sí? Pero, como mencioné hace un momento, debido a las técnicas histológicas que se utilizan para poder observarlo, entonces notaron ellos de que los cromosomas pues, fácilmente adquieren ciertos colorantes. Entonces, seguimos avanzando. Acá les presento, por supuesto, el cromosoma más, el cariotipo masculino, para que no vayan a decir, ¿verdad?, de que hay preferencias entre las alumnas y los alumnos. Entonces, acá sí ya podemos observar, vean, de nuevo vemos el cromosoma 1, el cromosoma 2, y así sucesivamente vemos los pares, par 1, par 2, etc. Y miren, volvemos otra vez hasta el 22, par 22. Pero en el par 23, miren, ya está esa variante. Acá ya está el cromosoma X y el cromosoma Y, que va a venir a ser entonces el que va a marcar la diferencia entre una fémina y un varón. Entonces, de esa cuenta es que se puede determinar el sexo de la persona con un estudio de cromosomas o de ADN. Entonces, como ya hemos mencionado previamente, acá los cromosomas están constituidos por cromatina. Y la cromatina, ¿verdad?, es material genético que está constituido a su vez de ADN y de proteínas asociadas. Entonces, la cromatina va a consistir en hileras delgadas que van a estar aglomeradas y que van a brindarle una apariencia de gránulo cuando se observa bajo el microscopio. Entonces, hay que tener en claro esto. ¿Y qué son las histonas? Entonces, las histonas van a venir a ser proteínas que van a facilitar el proceso de empaquetamiento. Creo yo de que todos nosotros nos hemos dado cuenta cómo es que viene el masking tape, viene enrollado en un contenedor, y que entonces conforme nosotros vamos descendiendo o usando el masking tape, nos vamos dando cuenta que está saliendo esa tira de masking tape, y entonces de manera análoga es como están entonces empaquetada la cromatina en esas histonas, y entonces en ese pedazo de cartón en el cual está enrollado el masking tape, esa es la histona. Entonces, para que vayamos asociando estos conceptos. Acá esto previamente lo habíamos revisado
en clases anteriores, donde podemos ver, ¿verdad?, los ácidos nucleicos. Ya hemos dicho las bases de los ácidos nucleicos. En este caso el ADN. El ADN dice que va a contener entre sus purinas la adenina y la guanina, y las piridiminas, la citosina y la timina. Entonces, también va a estar acompañado de una desoxirribosa, un azúcar y, por supuesto, el grupo fosfato. Entonces lo tenemos acá de nuevo en cada una de sus partes donde está el nucleótido. Y ese nucleótido pues tiene su fosfato, tiene su base y tiene su azúcar. Entonces acá nos están ilustrando cada una de estas partes que vimos previamente en clase. Entonces, esto hace referencia a la hebra de ADN, como ya sabemos es una doble hélice, ¿sí? Por eso es de que hay dos cadenas enlazadas entre sí. Vemos también una imagen de cómo se va llevando a cabo esa expresión genética a través de un proceso que se llama transcripción, de la transcripción a la traducción, en donde podemos ver de que se está leyendo una cadena, en este caso de ADN, y se está, como dice ahí, se está traduciendo. Muy bien, entonces ya habíamos mencionado también de que el ADN va a ser ese material genético que se va a heredar de una célula a la otra y que contiene, como nos indica acá, las instrucciones necesarias para que se sinteticen las proteínas correspondientes y todo el ARN que necesita, por supuesto, el organismo. Y entonces era lo que habíamos mencionado previo, cómo es que estaba conformado el ADN, ¿sí? Y está conformado, como ya sabemos, por un carbohidrato, uno o más grupos fosfatos y, por supuesto, una base nitrogenada. El ciclo celular. Ya entrando entonces en materia, diremos de que el ciclo celular es una secuencia de eventos que ocurren en una célula. Como dice acá, durante la vida de una célula. Entonces, para que se lleve a cabo la división celular se necesita entonces que la célula crezca y que se desarrolle, que alcance un tamaño. Entonces, dice, desde el inicio de la división mitótica, escúchese bien, mitótica, entonces se producen diferentes células en todo el cuerpo y que desde allí se empezó en algunas células el proceso de división. Luego dice, después de la división celular, las células hijas vuelven a crecer y se vuelven a dividir, de manera que se van a ir diferenciando, se van a ir especializando según las funciones para las cuales fueron hechas las células. ¿Cómo decir las funciones? Imagínense o pensemos, ¿verdad? Una célula nerviosa, una célula especializada en la transmisión de impulsos nerviosos, de conducción eléctrica, ¿sí? Entonces, por eso dice, se van a especializar dependiendo de la función que van a realizar. Acá se tiene, ¿verdad?, una imagen de una célula madre, bueno, no exactamente una célula madre, ¿verdad?, sino que de un blastocisto, que ya es ya ha pasado cierto tiempo de la fecundación, se genera ese blastocisto, y entonces se han hecho las observaciones de que esas células pues pueden producir entonces células especializadas. Pero la división no se ha detenido, la división comenzó desde que se fecunda el óvulo, empieza ese proceso de división celular en un organismo. Luego entonces, dice acá, casi todos los organismos multicelulares tienen 3 categorías de células.
y que esas tres categorías, como dice acá, se van a estar basadas en su capacidad de dividirse y por supuesto de diferenciarse. Entonces estas células van a ser las células madre, y esas células madre son las que se renuevan a sí mismas y que poseen entonces la capacidad de poder diferenciarse en varios tipos de células. Entonces identifique, observe las células madres. Luego vamos a encontrar células con la capacidad de dividirse. Estas ya no son células madres, sino que estas ya son células convencionales. Por eso dice acá, muchas células del cuerpo de los embriones, de jóvenes y de adultos, también se pueden dividir. Es esa característica entonces de estas células. Células que se van a poder dividir y que en algún momento se van a poder diferenciar también, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Se pueden diferenciar en uno o dos tipos de células, ya no como las células madre, porque una célula madre puede originar eritrocitos, osteocitos, hepatocitos, etc. Una célula madre se puede diferenciar en varios tipos. En cambio, una célula convencional, específicamente una célula con la capacidad de división, pues se puede dividir en uno o si mucho en dos tipos, no más allá. Y como por ejemplo se mencionan las células del hígado, los hepatocitos, ¿sí? Que tienen esa capacidad de dividirse y al momento de dividirse pues van a producir otro hepatocito. Por eso dice acá, solo dan lugar a células del propio hígado. Y luego tenemos células diferenciadas permanentemente. ¿Cuáles son esas? Esas son algunas células que se van a diferenciar, pero que ya no se vuelven a dividir. Entonces, ¿cuáles son esas? Por ejemplo, dice que la mayoría de las células del corazón y las células del cerebro. Entonces, desde el punto de vista reproductivo, vamos a ver de que se van a encontrar esas tres categorías. Las células que se pueden dividir y diferenciar en varios tipos, las células madre. Luego, las células que tienen esa capacidad de dividirse. Y como tercera categoría, vamos a encontrar las células que ya no se pueden dividir. Se dice, ¿verdad?, que las células del corazón y las células del cerebro. Como la ciencia es dinámica, recientemente han salido estudios, en los últimos 5, 6 años, 7, de que científicos en diferentes universidades pues han logrado observar que algunas células nerviosas se dividen, pero lo hacen muy lentamente, de manera que pareciera imperceptible, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Luego tenemos acá otra cita, ¿verdad?, que nos hace referencia al Salmo 139, verso 16, donde dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. ¿Se recuerdan? En las primeras clases vimos este texto, ¿verdad? Para que veamos de que las escrituras me hablan de ciencia también, porque generalmente estamos pensando, ¿verdad?, en las escrituras se habla de religión. No es así, las escrituras hablan de todo. Muy bien, acá entonces tenemos la representación gráfica de lo que hemos hablado previamente, donde vemos, ¿verdad?, un óvulo fecundado. Ese óvulo fecundado pues tiene la capacidad de realizar la división celular y por supuesto la diferenciación celular. Y entonces vemos cómo se va especializando las células según su función. Entonces vemos de que aparece ya una línea germinal donde van a estar las células productoras de gametos
¿verdad? Espermatozoide en el caso del sexo masculino y en el caso del sexo femenino el óvulo. Vemos entonces de que la gran mayoría de las células del cuerpo van a ser células, como su nombre lo indica, células somáticas. Entonces vamos a encontrar esa otra división, hablando del cuerpo humano, las células somáticas y las células germinales. Las somáticas vamos a encontrar, por ejemplo, las células de la piel, las células de los huesos, las células de los riñones, ¿verdad? Las del páncreas, las del hígado, todas las células que conforman el cuerpo. Por eso son células somáticas. Algo también acá importante de resaltar es que se nos están indicando las partes, ¿verdad? Que originan los diferentes tejidos, las partes de un embrión que originan los diferentes tejidos. Entonces acá tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estas son estructuras, van a ser láminas que se originan y que dan como consecuencia en el embrión. Se originan en el momento de la fecundación y luego de ese momento de la fecundación, ¿verdad? Comienzan y se forman estas tres láminas que van a originar las diferentes células que ustedes pueden observar. Entonces esto es muy bonito porque nos permite apreciar qué células se originan en esas tres láminas a nivel embriológico. El ciclo celular entonces, como lo podemos ver acá, consta o implica una serie de eventos que van a ocurrir durante la vida de una célula. Estos, como hemos dicho, eventos se van a llevar a cabo cuando se alcanza cierto tamaño, entre comillas, cierta madurez de parte de las células. Ya cuando están maduras, pues pueden entonces dividirse, reproducirse. Entonces, esas etapas que implica el ciclo celular empiezan, como dice acá, a través de los diferentes espacios en la célula. ¿Cómo así los espacios? De que van a tener una secuencia, van a tener un inicio, y entonces ese inicio va a tener un final, ese final le va a dar inicio a otro paso. Entonces son esos espacios, por así decirlos, que van a implicar un círculo vicioso. ¿Por qué vicioso? Porque se va a ir repitiendo, ¿sí? Entonces, esas etapas, dice acá, pasa una célula en general desde su origen, mediante una división celular hasta la siguiente, por eso es un ciclo. Y que en conjunto, en cada uno de estos pasos o espacios, pues se llama ciclo celular. Es interesante también tener un aproximado del tiempo celular. Dice, el tiempo que implica el ciclo celular va a ir desde 8 hasta 20 horas, según la célula, por supuesto. Entonces, miren, ahí tenemos un promedio del tiempo que se lleva a cabo el ciclo celular. Entonces, interesante de que las células en nuestro cuerpo están en constante actividad. Acá tenemos una imagen de lo que implica el ciclo celular y vamos a ir viendo cada uno de estos momentos, cada uno de estos eventos. En general, el ciclo celular pues se puede dividir en dos, ¿sí? En dos fases principales, la interfase y la fase M. La interfase se dice que es ese espacio donde la célula está creciendo, ¿verdad? Donde se está preparando. La reproducción en la célula entonces implica como resultado la duplicación de dicha célula.
en este proceso el material genético del núcleo ya fue replicado, ya fue duplicado durante la interfase del ciclo celular. Luego de que ya fue replicado en este espacio, entonces entra a la fase M, que se conoce como mitosis, y que es cuando el material nuclear se replica en una célula. Quiere decir, se va a duplicar ese material genético. Entonces acá tenemos, vean ustedes, el proceso o la imagen del proceso de la interfase. Miren, la interfase lleva la mayor proporción de tiempo del ciclo celular. La interfase, como dicen acá, está dividida en 3 segmentos. La primera fase o intervalo, que se conoce como G1, la fase S y por supuesto la fase o intervalo G2 o GAP2. Como ustedes se pueden dar cuenta, es predominantemente en tiempo la interfase sobre la mitosis o la fase M. Vean ustedes entonces en la interfase, dice acá, es donde se lleva a cabo ese proceso de duplicación genética. Entonces, noten esto porque esto es clásico en los exámenes, ¿verdad? Porque pueden preguntarles si la replicación genética se da en la interfase o en la fase M. Entonces, hay que tener cuidado con esto. El ciclo celular, como hemos dicho, pues se puede clasificar o dividir en dos según la óptica de un microscopio, la fase M y la interfase. La fase M, dice acá, va a incluir o incluye lo siguiente. Dice que va a ser ese proceso de mitosis en el cual, oiga bien, los cromosomas duplicados ¿en qué momento? En el momento de la interfase. Duplicados, dice, se van a separar en dos núcleos. Y luego vamos a encontrar la citocinesis, que es la otra parte de la fase M, en la cual, ¿verdad? Se va a formar un anillo contráctil y va a provocar que la célula se divida en dos. Entonces, noten ustedes esto, la fase M implica dos fases, la fase de la mitosis y la fase o etapa de la citocinesis, ¿sí? Entonces, generalmente se tiene, o mejor dicho, en algunos casos se piensa fase M, fase de la mitosis, pero no es exclusiva de la mitosis, recuerden, la fase M también implica la citocinesis. Acá tenemos de nuevo entonces una imagen donde observamos otra vez estos procesos. La fase G1 ya la hemos mencionado. Miren, en la fase G1 es importante tener en cuenta que es acá donde se lleva a cabo ese proceso de maduración de parte de la célula. ¿Por qué? Porque en este momento es donde la célula crece. Y en ese crecimiento pues va a tener su metabolismo entre comillas normal. No va a tener alteración alguna. Va a ser un tiempo en el cual la célula se va a estar preparando. ¿Por qué? Porque está creciendo, su metabolismo está en su plenitud, aprovechando todos los materiales para poder ir creciendo. Y como ven acá, en ese momentito van a llevarse la duplicación de los organelos. Y miren, en la fase S es acá donde se va a replicar el ADN. Y esa replicación entonces va a dar como resultado que se van a duplicar los cromosomas. Entonces, esta es una pregunta clásica también. ¿En qué momento de la interfase se replica el ADN o se duplican los cromosomas? Entonces, ya vas a ver de qué es en la fase S. Mientras que la fase G2
en este momento ya la célula pues, ya se ha preparado, continúa afinando detalles, ¿verdad? Para lo que se conoce como la fase M. Acá está la fase M. Y la fase M, ya lo hemos dicho, incluye la mitosis y también incluye la citocinesis. Entonces, esa fase M implica lo que podemos observar acá: la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Entonces, estos procesos van a ser secuenciales. Va a iniciar la fase M con la profase, luego le va a ceder la estafeta a la prometafase, la metafase y luego la anafase hasta llegar a la telofase. Y la telofase va a dar origen entonces a la citocinesis. Ténganlo ustedes en cuenta. ¿Qué es entonces la interfase? La interfase va a ser ese periodo de tiempo que vamos a encontrar entre las divisiones celulares. Por supuesto, si la citocinesis me implica ya la división en dos células, y si la citocinesis entonces es esa división que me va a dar como producción dos células, entonces notamos de que todo ese periodo que se da entre una citocinesis y la otra, pues eso es lo que me quiere decir acá, que va a ser la interfase. ¿Sí? Entonces, obviamente, la interfase no va a incluir a la fase M, ¿sí? Porque la citocinesis es parte de la fase M. Entonces, quiere decir que la interfase va a ser el periodo desde una citocinesis hasta una profase. Eso es la interfase. Ya hemos dicho previamente de que en la interfase pues, va a ser ese momento donde la célula va a madurar, va a crecer y va a tener su metabolismo normal, como decíamos entre comillas, para poder entonces prepararse para la fase M. Noten ustedes algo interesante, dice que la fase M no dura más allá de una hora, por supuesto en los mamíferos. Mientras que la interfase pues, se puede extender, dice, días, semanas o más tiempo, dependiendo por supuesto del tipo de célula y de las condiciones en las cuales se está llevando a cabo este proceso. De manera entonces que este párrafo nos confirma lo que habíamos mencionado antes, de que la interfase implica la mayor cantidad de tiempo de la división celular con respecto a la fase M, por supuesto. Entrando entonces acá a hablar sobre la mitosis, vamos a encontrar o vamos a remarcar los datos más relevantes de esta etapa. La profase. ¿Qué vamos a ver ahí? Dice que en esta profase el material cromosómico se va a comenzar a compactar y entonces va a dar como resultado cromosomas mitóticos compactos. ¿Sí? Entonces, acá los cromosomas se podría ver de que se están como que compactando porque en algún momento del ciclo de vida de la célula pues se extienden y están, como se dice o como se escucha ahora, están a sus anchas. Pero es en la profase donde comienzan a empaquetarse, se comienzan a compactar y se pueden observar entonces
que estos cromosomas están conformados por las dos cromátidas, unidas, dice, por una estructura que se llama centrómero. El centrómero, pues entonces estaría ubicado más o menos a este nivel. Acá estaría el centrómero que va a unir a esas cromátidas. ¿Qué más se observa en la profase? Dice que el citoesqueleto, esa estructura que le va a dar soporte y forma a la célula, se desensambla. Quiere decir, se comienza a romper el esqueleto. ¿Por qué? Porque va a dar lugar al uso mitótico. ¿Sí? Entonces, toda esa estructura que le da forma a la célula va a venir a desintegrarse, entre comillas, y entonces ese material, esa estructura, todos esos componentes van a dar origen al uso mitótico. El uso mitótico lo podemos observar acá, donde vemos los centriolos y que esos centriolos comienzan a salir esos haces que van a tener una función posteriormente. Luego, en la profase se puede observar que el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico también se van a fragmentar. Y la envoltura del núcleo también se va a disolver. Entonces, vean que caracterizan a la profase. Primero se condensan los cromosomas. Se puede observar las cromátides unidas por medio de un centrómero. El citoesqueleto comienza a desembalarse, ¿sí? Se comienza a desintegrar para dar origen entonces al uso mitótico. ¿Qué otra característica del aparato de Golgi y el retículo endoplásmico? También se fragmentan, se, entre comillas, desintegran y desaparece la membrana nuclear. Quiere decir, desaparece el núcleo. Luego llegamos a la fase que se conoce como prometafase, en donde, miren ustedes, los microtúbulos de los cromosomas se unen a unas estructuras que se llaman cinetocoros. Los microtúbulos cromosómicos se unen a los cinetocoros que se encuentran en los cromosomas. Acá, miren, se estarían dando a cabo esa unión en este espacio. ¿Sí? Permítanme. Acá lo podemos observar, ¿verdad? Entonces acá estaría el cinetocoro y que ahí es donde se van a unir esos microtúbulos. Miren, los cromosomas dice que posteriormente se van a unir hacia dónde, se van a ir al ecuador del uso. Vean, acá ya están migrando hacia el ecuador. El ecuador sería lo que estoy marcando en este momento. ¿El ecuador de quién? Del uso mitótico. ¿Se recuerdan? El uso mitótico ya se comenzó a producir en la profase y acá en la prometafase pues ya entonces ya está en acción ese uso mitótico. Entonces acá es donde se van a alinear los cromosomas. Entonces están mandando, ya se engancharon los cromosomas a través del cinetocoro y entonces ya llevan o son impulsados hacia el ecuador. Muy bien, sigamos. Llegamos al momento de la metafase. En la metafase vamos a ver que encontramos como principal característica que ya los cromosomas están alineados en lo que se conoce o se denomina placa de la metafase y que van a estar entonces adheridos a través de los microtúbulos cromosómicos a ambos polos. Noten ustedes, acá se genera un polo, acá otro. Y si se dan cuenta, cada cromosoma tiene una conexión con cada uno de los polos. Ya están alineados al ecuador del uso mitótico, como se puede observar acá. Incluso tenemos acá una imagen, no tiene la mejor resolución o la resolución esperada, donde se observa ese fenómeno, por así decirlo.
Entonces en la metafase, recuérdense, ya están alineados los cromosomas y están conectados a cada uno de los polos. ¿Sí? ¿Qué pasa en la anafase? La anafase implica ya que los centrómeros van a tener o van a sufrir una división y van a producir entonces que las cromátides se separen. Miren, acá está un polo, acá está el otro, y entonces van a, como quien dice, van a alar hacia, hacia así a los cromosomas. Y entonces se van a ir desprendiendo y van a tomar la dirección hacia su respectivo polo. Por eso dice acá, los polos del uso se separan. Miren, ya aquí el uso mitótico ya se separó. Ya hay un juego de material genético en este lado y el otro juego en el lado opuesto. Entonces miren ustedes cómo se está llevando a cabo esto. Entonces acá, siguiendo, vamos a ver la telofase. Y esa telofase, entonces, notamos de que los cromosomas se acercan o se aglomeran en los polos opuestos al uso mitótico. En los polos opuestos del uso mitótico, era lo que estábamos diciendo. Entonces los cromosomas se van a ir dispersando, luego bueno, acá vemos en la telofase ya vinieron los cromosomas, ya formaron su agrupación, la aglomeración que dice acá. ¿Por qué dicen los polos opuestos? Porque un cromosoma se fue para un lado y el otro cromosoma se fue para el otro lado. Vean acá en la telofase, vuelve otra vez a formarse la membrana nuclear alrededor de los cromosomas. Entonces, en la telofase comienza la formación del núcleo. Luego vemos de que ya comienza entonces a aparecer el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico. Y la telofase entonces va a ser ese momento en el cual se va a dar paso a la citocinesis. Entonces noten ustedes acá en la telofase ya aparece el núcleo otra vez, listos para el siguiente ciclo. Acá solo vamos a mencionar, ¿verdad?, algunos puntos de control. Por ejemplo, la ciclina BA más CDK1 van a tener el control en una parte de la interfase, específicamente en la fase N. La ciclina A, miren acá ya es ciclina A más la CDK2, van a controlar también la fase S. Miren, si se dan cuenta, los sitios de control se están llevando a cabo en la interfase, en la G1, en la S y en la G2. Por supuesto que en la fase mitótica también se van a llevar algunos ciclos de control. Entonces, la ciclina D, CDK4 y CDK6 también va a tener, en este caso, en la G1. En la fase G1 es donde se va a llevar a cabo este sitio de control. En la S, a través de la ciclina A, y en la G2, a través de la ciclina BA. No vamos a entrar en detalle esto, ya que esto implica un poco de biología celular y molecular y no tenemos el tiempo necesario para poder entrar en detalle con esto. Básicamente lo que queremos en este momento es de que tengamos el conocimiento de que van a existir puntos de control en la célula que van a permitir que la célula funcione de la mejor manera. Si alguno de estos puntos de control no funciona, entonces la célula se va a replicar con esa deficiencia y por tal razón puede originar un tumor y dar como consecuencia un cáncer.
Eso va a depender de la gravedad del daño que tenga esa célula. Y estos puntos de control, cuando detectan que hay alguna una anomalía, algo anormal, vienen y entonces mandan información o mandan la instrucción de que la célula pues se suicide. Entonces la célula, al tener ya esa señal, libera ciertas enzimas en su interior o envía ciertos macrófagos y entonces se encargan de destruir esa célula. Gracias a Dios por estos controles, ya que estos controles pues evitan que se esté produciendo patologías, como mencioné anteriormente, como el cáncer. Ya para finalizar, en la citocinesis vemos que se forma ese anillo contráctil. Ya mencionamos de que en la anafase las células, las cromátides, en las cromátides pues ya se separaron. Miren ustedes acá, este es solo una ilustración, ya se separaron y se fueron para los polos. Luego pues ya en la telofase ya mencionamos pues comienza a aparecer el núcleo, ¿sí? Y miren, comienza entonces a tener la aparición del anillo contráctil. ¿Qué es la citocinesis entonces? En la citocinesis dice que aparece el anillo de microfilamentos y que estos microfilamentos se van a ir contrayendo. Hagan de cuenta que la célula pues se puso un cinturón, un cincho y se lo comenzó a apretar. O un corsé, ¿verdad? Ustedes se puso un corsé y se lo comenzó a apretar y que va a dar como origen entonces la división. Por eso dice acá en las células de origen animal, los microfilamentos que se unen a la membrana celular son los encargados de formar ese anillo. ¿En dónde? En el ecuador de la célula. ¿Sí? Van a buscar la parte media y ahí se va a formar ese anillo. Ese anillo, como dice acá, se va a ir contrayendo, se va a ir apretando el cinturón, el corsé, de tal manera que va a ir constriñendo el ecuador de la célula y que entonces esto es análogo, dice, a un cordón de los pantalones. Era lo que yo les decía hace un momento, ¿verdad? Que se va apretando y se va apretando conforme se va estirando. Y, por supuesto, eventualmente, lo que se le denominaría cintura, se constriñe de tal manera que va a dar la división del citoplasma y por tal razón van a producir dos células nuevas, conocidas como células hijas. De manera que hemos revisado el conocimiento de el ciclo celular y de esta cuenta pues agradecemos su atención, agradecemos a Dios la oportunidad que hemos tenido de compartir con ustedes y no me queda más que decirles que Dios les bendiga, que Dios les conceda y les permita el éxito que ustedes buscan y será entonces hasta la próxima semana. Hago de una vez la observación, el examen o